Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 73 años y he vivido toda mi vida en el mismo pueblo, San Bartolo de los Cipreses. Un lugar tan tranquilo que hasta los relojes parecen atrasarse para no perturbar el silencio. Pero mi vida, aunque parezca simple desde fuera, guarda un secreto tan oscuro que por décadas me juré nunca revelar. Sin embargo, con los años, he comprendido que algunas verdades deben salir a la luz antes de que el alma se marchite del todo. Tenía 25 años cuando ocurrió. Era joven, impetuosa, con una sed de conocimiento que me hacía ignorar advertencias y burlarme de supersticiones. En esa época trabajaba como bibliotecaria en el antiguo archivo parroquial, un edificio polvoriento, de paredes húmedas, donde los libros parecían susurrar entre ellos cuando nadie los miraba. Una tarde de noviembre, mientras ordenaba una sección olvidada del sótano, encontré un volumen encuadernado en cuero oscuro, sin título en el lomo. No estaba registrado en el inventario. Al abrirlo, un escalofrío recorrió mi espalda. Las páginas estaban escritas en una lengua que no reconocí de inmediato. Sin embargo, había notas al margen, en latín y castellano antiguo, hechas por algún lector anterior. Una de ellas decía: no pronunciar en voz alta. Las palabras llaman a lo que duerme más allá del velo. Lo tomé como un juego. ¡Qué ingenua fui! Esa noche, en mi pequeña casa al final del callejón de los Álamos, encendí una vela y comencé a leer. No entendía del todo el contenido, pero algo en mí, una mezcla de curiosidad y desafío, me impulsó a repetir en voz alta una de las frases resaltadas: Seret Madore, Vishtal et Maru, Alar Neth. Al instante, la llama de la vela titiló violentamente y luego se extinguió. Un viento helado llenó la sala, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Mi cuerpo se paralizó. Escuché un murmullo, como si alguien hablara justo detrás de mí. Me volví, pero no había nadie. El libro se cerró solo, de golpe. Pensé que estaba sugestionada, que mi mente me jugaba una mala pasada. Cerré el libro, lo guardé en una caja y traté de dormir, pero no pude. Esa noche soñé con ojos, miles de ojos, que me observaban desde la oscuridad, y una voz grave, gutural, que repetía las mismas palabras que yo había pronunciado. Al despertar sentí que algo había cambiado en mí. No sabía exactamente qué, pero era como si una sombra se hubiera instalado detrás de mis ojos. Comenzaron los episodios. Breves al principio. Olvidaba cómo había llegado a ciertos lugares. Encontraba objetos movidos del lugar, o despertaba con palabras escritas en mi propia piel, con tinta negra que desaparecía tras unos minutos. Fui al médico, nada anormal. Fui al sacerdote, me bendijo, pero al tocarme con el agua bendita, la piel me ardió. Fue entonces cuando comprendí que lo que había liberado no era una simple ilusión. A los pocos días, comencé a hablar lenguas que nunca aprendí. Latín arcaico, según el padre Benigno, que vino a verme tras escuchar los rumores. Mi voz cambiaba, se volvía más grave, inhumana. A veces hablaba mientras dormía, otras simplemente me detenía frente al espejo y me quedaba horas mirando mi reflejo, que a veces juro por mi alma no se movía al mismo tiempo que yo. El libro seguía en la caja, pero cada vez que pasaba por la sala, sentía su presencia, como si me llamara. Un día lo abrí de nuevo, no pude evitarlo, y fue ahí cuando todo se desató. Pero
Eso lo contaré en la próxima parte. El día en que volví a abrir el libro, supe que algo me había poseído desde aquella primera lectura. No podía explicar por qué lo hacía, por qué mis dedos temblorosos levantaban la tapa como si fueran guiados por una voluntad ajena. Pero lo hice, y el aire en la sala se volvió más denso, como si respirara dentro de un pozo. Abrí la página marcada con una cinta roja deshilachada. Las letras danzaban frente a mis ojos. No era que se movieran realmente, era como si me hablaran. Y sin querer volví a leer en voz alta: Altare Sunoth, vi Rex Talmon, Sepreth, el Harún. Esta vez, la vela estalló. Literalmente, una pequeña explosión de cera hirviendo salpicó la mesa. El reloj de la pared se detuvo, y en el rincón más oscuro de la sala, algo se materializó. No un cuerpo, no todavía, pero una silueta, un contorno de humo negro, denso, que parecía observarme sin ojos. Me quedé inmóvil, el corazón golpeando tan fuerte que sentí que me partiría el pecho, y entonces lo escuché. Una risa, no humana, una risa hueca, vieja, como madera que se quiebra, provenía de dentro de mí. Caí al suelo, el mundo giraba, sentía calor y frío al mismo tiempo. La voz volvió a hablar desde algún rincón de mi mente, no con palabras, sino con intenciones. Quería quedarse. No era un visitante, era un parásito, uno que se alimentaba de la voluntad. Durante los días siguientes, perdí el control en momentos que no podía prever. A veces despertaba en la cocina con un cuchillo en la mano, y sin saber cómo había llegado allí. Otras veces, escribía compulsivamente en las paredes de la casa, símbolos que no reconocía, pero que sabía que venían del libro. El espejo del baño comenzó a mostrar cosas que no estaban en esta realidad, sombras que caminaban detrás de mí, rostros distorsionados, incluso mi propio reflejo, sonriéndome cuando yo no lo hacía. Fui con la señora Clara, la curandera del pueblo. Me recibió en silencio, como si supiera desde el primer momento lo que me pasaba. Me miró a los ojos y dijo: «Has abierto una puerta que no sabes cerrar, niña». Me entregó una bolsita de tela con sal, romero y carbón. Me dijo que la llevara siempre conmigo y que bajo ninguna circunstancia volviera a leer una sola palabra del libro. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Pero cada noche, al acostarme, lo oía. Susurros que salían del armario, donde había escondido el volumen maldito. Me llamaba por mi nombre, y luego por otro nombre, uno que no era mío, pero que reconocía en lo más profundo de mi alma. Seret El. Una noche, desperté parada en medio del cementerio, descalza, cubierta de barro, con la bolsita de protección quemada entre los dedos. Frente a mí, una tumba abierta, pero no había cadáver, solo un espejo antiguo, enmarcado en madera negra, enterrado verticalmente. Me miré en él, y lo que vi fue otra versión de mí, con ojos vacíos, con la boca cosida, y una expresión de furia reprimida. Volví corriendo a casa. Esa noche no dormí, solo recé hasta que la lengua se me secó. Desde entonces supe que ya no estaba sola en mi cuerpo. Algo más vivía dentro de mí. No lo demostraba siempre, no necesitaba hacerlo. Bastaba con saber que en cualquier momento podía tomar el control. No comía si yo no lo alimentaba.
No hablaba si yo no lo dejaba, pero me observaba, me estudiaba, y cada vez que me sentía débil, se fortalecía. Intenté deshacerme del libro. Lo llevé al río y lo lancé con todas mis fuerzas. No se hundió, flotó, y luego desapareció entre la niebla. No volví a hablar de esto con nadie, hasta hoy, porque anoche lo vi de nuevo, en el espejo de mi dormitorio. Me llamó por aquel nombre prohibido, y esta vez respondió. Después de aquella noche en que lo vi nuevamente en el espejo, supe que el tiempo se estaba agotando. La criatura, porque no era un espíritu, ni un demonio común, había cruzado más allá del velo. Ya no era una presencia que me acechaba desde las sombras o desde las grietas de mi mente. Estaba aquí, conmigo, dentro de mí. Los días se volvieron una niebla. A veces despertaba sin saber si era mañana o tarde. Encontraba platos sucios en la mesa, libros movidos, ropa que no recordaba haber usado. Mi voz comenzó a sonar diferente, más áspera, como si hubiera otro tono debajo del mío. El pueblo comenzó a notarlo. Los niños que antes me saludaban al pasar, ahora cruzaban la calle al verme. Los perros ladraban con una furia que helaba la sangre. Y la señora Clara, la curandera, dejó una cruz de ruda colgada en mi puerta una mañana sin decir palabra. Una noche me senté frente al espejo. Lo hice como un desafío, como quien encara al monstruo para demostrar que no le teme. Pero en el reflejo no vi mis ojos, vi los suyos, o mejor dicho, los nuestros, porque ya no éramos dos entidades separadas. Compartíamos la carne. Él habló, pero no moví los labios. Pronto será solo un recuerdo, Leonor, una capa que me cubrió por un tiempo. Sentí un frío profundo, no por el miedo, sino por la verdad en sus palabras. Estaba desapareciendo. Mis pensamientos eran cada vez menos míos. Mis recuerdos se desdibujaban, como fotos al sol. A veces me costaba recordar el nombre de mi madre, de mi hermano, incluso el mío. Decidí que debía hacer algo. Volví con la señora Clara, esta vez, suplicando. Ella no me recibió con rezos ni con santos. Me llevó a una habitación trasera de su casa, encendió un círculo de velas negras y sacó de un cofre un grimorio antiguo, mucho más viejo que el que yo había leído. Si lo quieres expulsar, tendrás que enfrentarlo. Pero ten cuidado, Leonor. A veces lo que expulsamos también arrastra con nosotros lo que queda de humano. Acepté. El ritual se hizo a medianoche, en el cruce de los caminos, donde antiguamente se colgaba a los condenados. Clara trazó símbolos con sal y ceniza. Me hizo beber un líquido espeso y amargo que quemó mi garganta como fuego líquido. Luego comenzó a recitar palabras que no entendí, palabras que parecían abrir grietas en el mundo. Entonces vino, no caminó, no surgió, simplemente estuvo ahí, de pronto, ocupando un espacio que no debería existir. Su forma era humo denso, con destellos carmesí. Tenía boca, pero no rostro, y ojos, ojos por todo su cuerpo, girando, parpadeando, como si devoraran el entorno. Gritó mi nombre, pero no como advertencia, como reclamo. Fuiste tú quien me llamó, fuiste tú quien abrió el umbral. Yo no invado, yo respondo. El suelo tembló, las velas se apagaron una por una. Clara me gritó que mantuviera la mente firme, que no lo dejara entrar del todo. Pero era tarde.
Me atravesó como niebla que penetra los huesos, y en ese instante vi todo, su mundo, su origen, una dimensión donde no existe el tiempo ni la forma, donde los seres son conciencia pura y dolor eterno. Fui testigo del momento en que su especie fue encerrada en palabras malditas, palabras que yo había pronunciado por simple curiosidad. Desperté al amanecer, sola, en el cruce de caminos. Clara no estaba, solo había un anillo de tierra quemada donde antes estaban las velas, y mi voz ya no era la misma. Desde entonces hablo poco, porque cuando hablo demasiado, a veces no soy yo quien responde. Ahora tengo 73 años y estoy cansada, muy cansada, pero la historia aún no ha terminado, porque anoche sentí que se movía de nuevo, como si hubiera despertado tras años de silencio, y esta vez no quiere volver a dormir. Han pasado casi 50 años desde aquella noche en el cruce de caminos. Creí, ingenuamente, que lo había contenido, que con la ayuda de la señora Clara había sellado al ser en algún rincón oscuro de mi conciencia. Aprendí a vivir con la sombra en el borde de mi mente, con la sensación de que alguien más respiraba a través de mis pulmones, pero estaba equivocada. Él solo dormía. Hace una semana encontré el libro otra vez. Estaba en la repisa más alta del armario del comedor, cubierto de polvo. Yo misma lo había escondido allí, envuelto en trapos con sal y amuletos. No sé cómo reapareció, ni por qué lo toqué de nuevo. Tal vez ya no tengo fuerza para resistirlo. Tal vez mi voluntad está tan erosionada que él encontró una fisura por donde colarse. Lo abrí, y no fue una elección. Mis dedos se movieron como si fueran marionetas, recorriendo las páginas, buscando una en particular, una página que reconocí de inmediato, aunque jamás la había leído antes. Estaba vacía, y sin embargo, entendí su contenido, no con palabras, con el alma. Era un pacto, no escrito, sino sentido, un acuerdo que él había estado preparando durante décadas, yo a cambio de silencio. Él viviría dentro de mí, dormido, mientras yo fingía ser libre, pero ahora el trato ha terminado. Esa noche me miré al espejo y vi la verdad. No era yo quien me devolvía la mirada. Vi mis ojos completamente negros, sin pupilas. Vi una sonrisa torcida que no reconocí como mía y sentí un gozo ajeno brotar desde mi pecho. «Es hora», dijo la voz, no desde fuera, sino desde mis entrañas. Mi cuerpo se movió sin permiso, caminó por la casa, encendió velas, colocó espejos en cada esquina, preparó el ritual final, el retorno. Intenté resistir, grité dentro de mí, recé, pero él solo se rió. ¿Aún crees que puedes luchar? Estás hecha de polvo, Leonor. Yo soy eterno. Entonces recordé algo. La señora Clara me había dado una última opción, una que jamás quise usar, un conjuro de sacrificio, una forma de encerrar a la entidad a costa de lo más valioso, mi conciencia, no mi vida, sino mi identidad. La idea me horrorizaba, pero no había más alternativa. Si no lo hacía, él cruzaría al mundo. Ya no viviría en mí, viviría en muchos. Saltaría de cuerpo en cuerpo,
como una peste de sombras. Así que lo hice. A la medianoche me senté en el centro del círculo. Coloqué el libro abierto frente a mí. Derramé unas gotas de mi sangre sobre la página vacía y recité las palabras del encierro. Las sentí como fuego bajando por mi garganta. El Sarot, vi, Methral Durá, enciérrate en mí, borra mi nombre, borra mi rostro, borra mi voz. El dolor fue insoportable, no físico, existencial, como si estuviera desapareciendo capa por capa. Mis recuerdos, mis emociones, mi esencia se desvanecían, pero él gritó. Por primera vez, gritó de miedo. Y entonces, silencio. Desperté esta mañana en la misma silla, con el sol entrando por la ventana. El libro ya no estaba, ni los espejos, ni las velas. Y yo apenas recuerdo cómo me llamo. Solo quedan fragmentos. Un nombre, Leonor, un número, 73, y una certeza. Lo contuve, pero sé que no por siempre. Si alguien encuentra este diario, por favor escuche. Hay palabras que no deben ser leídas, no por ignorancia, sino por sabiduría, porque no todo lo escrito es para ojos humanos, porque hay cosas que habitan en los márgenes de la realidad, esperando ser nombradas para existir. Yo fui una de esas puertas y logré cerrarme, por ahora,